y bienvenidos a un nuevo ERETIP con Suidati SC. El día de hoy vamos a ver la extracción de caracteres, es decir, a partir de una variable que contenga texto, pues vamos a separarla con base a un carácter en común. Esto es una tarea nuevamente muy recurrente en el manejo de base de datos. El día de hoy vamos a trabajar con 4 librerías. Tibble para generar archivos de ese formato, Pur, una programación más anidada, dplayer para manejo de base de datos y finalmente Tiddler, que nos permitirá separar los caracteres. Comencemos, por favor, con la creación de un pequeño Tibble, donde este va a contener una variable de tipo carácter y una variable numérica. Pero nuestro mayor interés será sobre esta variable tipo carácter. ¿Qué les parece si a esta les llamamos localidad? Bien. Y vamos a ponerle con 5 observaciones. Por favor, con una estructura similar a la siguiente. Entonces yo le voy a poner Ecuador, guión, y el nombre de una ciudad. Pero como son caracteres, por favor, siempre entre comillas. Vamos a ponerle Ecuador, Cuenca. Ahora vamos a cambiar. Solo voy a poner el nombre de una ciudad. Vamos a ponerle Macas, por ejemplo. Luego voy a poner Ecuador, Ibarra. Y por último voy a ponerle nuevamente el nombre solo de una ciudad. Vamos a ponerle Guayaquil. ¿Ya? La lógica es que no todas las observaciones tengan la misma estructura, justamente para ver una tareita más antes de la separación. Y por último, vamos a decir que otra variable, producción, ¿sí? Simplemente otra variable que sea numérica. Esta no es de mayor interés de momento para nosotros, así que podemos ponerle los valores que nosotros deseemos, en realidad, puesto que nuestro mayor interés en este momento es la variable de tipo carácter, ¿sí? Generamos con control enter y por qué no le visualizamos brevemente. View BDD. Fíjense, aquí ya tenemos nuestro Tibble. Nuevamente, vamos a trabajar sobre la variable localidad, sobre nuestra variable tipo texto, puesto que nuestro interés es simplemente filtrar aquellas observaciones que contengan este guión medio y luego separarles. Vamos a ver cómo sería la siguiente tarea. Entonces, vamos a este tercer apartado y creemos un nuevo objeto, un nuevo data frame, con base al que ya hemos generado anteriormente. EXT, así lo vamos a llamar, y vamos a decir que trabaje con los datos que ya existen en BDD. Shift Control M, y vamos a filtrar. Necesitamos solo a las observaciones que tengan el guión medio. Entonces vamos, por supuesto, a utilizar la función filter. Pero para trabajar sobre los caracteres, vamos a invocar a la siguiente función, grep. Esta función nos permite extraer caracteres, o mejor dicho, observaciones que contengan un carácter en común en una variable de tipo texto. Pues bien, vamos a decir en parte a qué variable, a qué carácter nos referimos, y en nuestro caso es el guión medio. Luego, vamos a decirle por último en qué variable se encuentra. Entonces vamos a hacerle con el atributo X de la función, y aquí vamos a poner, perdón, el nombre de la variable localidad. Sí, el nombre de la variable localidad. Generamos, por favor, control enter y observemos nuestro data frame. Bien, ahora, fíjense, solo hemos filtrado a las variables que tienen este carácter en común. Sí, y sobre esto vamos a trabajar, pues vamos a separar. Deseamos ahora que una variable se llame solo país y que otra variable se llame ciudad, y que ya no estén unidas por un carácter. Vamos a ver a continuación cómo se ejecutaría esto. Vamos a seguir trabajando con el nombre del mismo objeto. Vamos a almacenarlo con EXT. Perdón, vamos a almacenarlo con EXT, pero trabajará con los datos que ya existen en EXT. Shift Control M para introducir el operador py. Y ahora sí les presento a la función que nos permitirá separar las observaciones unidas por un carácter en común. Separate. Separate es propiamente el paquete Tiddler. Y vamos a introducir los elementos. En call, por favor, introduzcan el nombre de la variable que contiene los caracteres que deseamos separar. En nuestro caso es la variable localidad. ¿Sí? Luego, en sep, justamente el
separador, el carácter que comparten las observaciones, perdón, en otro caso es el guión medio. Y por último, y lo más importante, en into colocamos el nombre de las variables que se van a generar tras la separación de los caracteres. Pues vamos a decirle país, por último, ciudad. ¿Qué nos está entendiendo RStudio en este momento? Lo que está entendiendo RStudio es, ok, en EXT existe una variable llamada localidad cuyos caracteres se encuentran separados por un guión medio y yo los voy a separar y a las nuevas variables las voy a denominar país y ciudad. Control Enter y observemos si tenemos éxito. Perfecto. Miren cómo ahora ya tenemos en una variable el nombre del país y en otra variable el nombre de la ciudad. Esto es una práctica muy recurrente que, como les digo, se hace en el manejo de base de datos. Si no hubiésemos querido primero filtrar aquellas observaciones que compartían ese carácter en común, podríamos irnos directamente por esta última función de separate. ¿Sí? Así que les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Les invito a que comenten, que activen la campana de comentarios, que compartan y que le den like a este video. Nos vemos en un futuro, en una próxima entrega de RE Tips con Ciudadati S.